Hermanos, esta tarde estaremos dando inicio a una nueva serie. En este caso son 2 sermones en la serie. En el libro de los Hechos, en las cuales estaremos dando fin al capítulo 13 del libro de Hechos. Específicamente estaremos estudiando los versículos 42 al 47 de esta primera serie titulada Beneficios y condenación, los resultados del Evangelio. Y el pasaje sagrado, hermanos, en estos 6 versículos dice lo siguiente. Por favor, escuchen atenta y reverentemente la santa palabra de Dios. Brethren, this afternoon we will be starting a new sermon series. In this case, we have 2 sermons in the book of Acts, in which we will be ending chapter 13 of the book of Acts. Specifically this afternoon we will be studying verses 42 to 47 of the first part of the sermon series titled Benefits and Condemnation, the Results of the Gospel. And the sacred passage in these 6 verses states the following. Please listen carefully to the holy word of God. Verso 42. Al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que el día siguiente de reposo les hablaran de estas cosas. 43. And after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, listen to this, urged them to continue in the grace of God. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. 45. But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began to contradict what was spoken by Paul, reviling him. 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. For so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you might bring salvation to the ends of the earth. Y hermanos, para comenzar el sermón de esta tarde, como forma de ilustración, me gustaría leerles una corta historia en estadística. Escuchen esta historia. Vean lo que dice. La ira es peligrosa para la salud. En un estudio realizado por la organización Gallup y reportado en 1994, Filadelfia ocupó el primer lugar entre las ciudades estadounidenses en lo que se llamó el índice de hostilidad. El índice de la hostilidad se basaba en una escala de 9 preguntas que se hacían a la gente entrevistada de cómo se sentían sobre las cosas como música de rock fuerte, líneas de pago en el supermercado y el tráfico en la ciudad. Otras ciudades en el índice de la hostilidad entre los 5 primeros fueron Nueva York, Cleveland, Chicago y Detroit. En la parte inferior o en la parte última de la lista aparecieron ciudades como Des Moines en Iowa, Minneapolis, Denver, Seattle y Honolulu en Hawaii. Los expertos médicos que analizaron los resultados sintieron que no era una coincidencia que las ciudades que obtuvieron una calificación alta en el índice de la hostilidad también tuvieron mayores tasas de mortalidad. Comentando sobre este estudio, el Dr. Redford Williams de la Facultad de Medicina de Duke University dijo lo siguiente. Hay una correlación entre la hostilidad, o sea la ira, y las tasas de mortalidad. Cuanto más enojados son y más cínicas las personas son, más corta es su vida. And to begin our sermon this afternoon, as an illustration, I would like to read you a short history and statistics. Please pay attention to this. Anger is bad for your health. In a study conducted by the Gallup organization and reported in 1994, Philadelphia ranked first among U.S. cities
on what was called the hostility index. The hostility index was based on a 9-question scale that asked people how they felt about such things as loud rock music, supermarket checkout lines, and traffic jams. Other cities in the hostility index top 5 were New York, Cleveland, Chicago, and Detroit. And at the bottom of the hostility index were cities like Des Moines, Iowa, Minneapolis, Denver, Seattle, and Honolulu. Medical experts looking at the results felt it was no coincidence that the cities that rated high on the hostility index also had a higher death rates. Commenting on the study, Dr. Redford Williams of Duke University Medical School said the following: anger kills. There is a strong correlation between hostility or anger and death rates. He says, the angrier people are and the more cynical they are, the shorter their lifespan. Y hermanos, aunque estas estadísticas que las que habló el doctor Redford Williams se refirió a la correlación entre el enojo y la vida corta de los ciudadanos de las 6 ciudades con más altos índices de hostilidad, el resultado de una vida corta de estas personas es solamente físico. En nuestros pasajes del día de hoy, la ira también fue la causa de los resultados devastadores para aquellos quienes fueron culpables de la manipulación de la ira y por consecuente, los resultados fueron de impacto eterno para sus almas. Pero también quiero que sepamos que no solo hubo ira en todas las personas que escucharon la predicación de Pablo en la sinagoga, también hubo personas quienes recibieron el evangelio y por lo tanto fueron bendecidos eternamente. And brothers and sisters, although these statistics given by Dr. Redford Williams refer to the correlation between anger and the short lifespan of the citizens of 6 cities with the highest rates of hostility, the result of a short lifespan of these people is only physical. In our passage today, anger was also the cause of devastating results for those who were guilty of the manipulation of anger, and therefore the results were of eternal impact on their souls. But I also want us to know that there was not only anger in all the people who heard Paul's sermon in the synagogue. There were also people who received the gospel and therefore were blessed eternally by God. Y hermanos, antes de que entremos de lleno al sermón de esta tarde, me gustaría que me acompañaran a ver 2 sucesos importantes en esta narrativa del día de hoy. Número 1, me gustaría que viéramos las bendiciones de la predicación del evangelio. Y número 2, me gustaría que también notáramos la condenación que trajo la predicación de Pablo el Evangelio de Jesucristo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. But before we enter the sermon this afternoon, I would like you to follow me to see 2 important events in this account. Number 1, I would like you to see, or I want you to be a witness to the blessings of the preaching of the gospel. And number 2, I want us also to see the condemnation brought by Paul's preaching of the gospel of Jesus Christ to the people gathered together in a synagogue. Y el primer suceso importante narrado por Lucas en el capítulo 13 de la predicación de esta tarde lo encontramos en los versos 42 al 44. En estos 3 versos veremos los beneficios y los beneficiados de la predicación del evangelio. Y vamos a dar comienzo, hermanos, en el verso 43. El primer hecho notorio de los beneficios de la predicación del evangelio está en este verso. El pasaje dice en el verso 43, terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios.
La sesión terminó después de que Pablo terminó su mensaje. Lo más probable es que haya sido terminada, dado que los judíos, quienes trataban de justificarse a ellos mismos, tomaron ofensa con las palabras predicadas por Pablo. Como recordamos, hace algunas semanas entraron Pablo y Bernabé a la sinagoga y después de que se había acabado la reunión les dijeron que si tenían algo que decir, lo dijeran adelante. And the first important event described by Luke in chapter 13 of our sermon this afternoon is found in verses 42 to 44, in which we will see the blessings and benefits of the preaching of the gospel. And we will start in verse 43. The passage says in verse 33, after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. The session in the synagogue ended after Paul finished his message. Most likely this is over, given that the Jews who tried to justify themselves took offense after the words spoken by Paul. El pasaje dice que muchos de los judíos de los prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé. Esta es la primera marca, hermanos, de alguien que está dispuesto no solo a seguir el evangelio, sino a aquellos quienes predican el evangelio fielmente. Estos hechos, hermanos, son tan parecidos a la actitud del hombre cojo quien el Espíritu Santo sanó en manos de Pedro y Juan en el capítulo 3, aquí de Hechos, específicamente verso 11, donde leemos que este hombre cojo estaba aferrado a ellos. Enseñaba yo en aquella ocasión que esta palabra que encontramos de aferrado tiene la connotación o la idea como dos piezas unidas con cemento. De esa forma estaba tan apegado el hombre a Pedro y a Pedro y a Juan, que no se separaba de ellos. Aquí en el capítulo 13, verso 43, los judíos y prosélitos que recibieron la palabra de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé queriendo saber más de las cosas relacionadas con el evangelio de Jesucristo. Pero es fácil ver, hermanos, que aquellas personas que no les interesa la palabra de Dios no la obedecen, no la siguen y mucho menos ponen atención a ella. The passage says that many of the Jews and the proselytes followed by Paul and Barnabas. And this is the first mark of someone willing to follow not only the gospel, but those who preach the gospel of Jesus Christ faithfully. These facts are similar to the attitude of the lame man whom the Holy Spirit healed by the hands of Peter and John in chapter 3. Where we read specifically in verse 11 that this lame man was clinging to them. I was teaching back in that time that the word clinging that we find in this verse has the connotation of two pieces glued together. In other words, the man was so together, holding almost the apostles, being with them. Here in chapter 13, specifically verse 43, the Jews and proselytes follow Paul and Barnabas, wanting to know more about these things related to the gospel of Jesus Christ. It is interesting to see that those who are interested in listening to the words of the gospel not only pay attention to it, but follow them. But also, it is very interesting that those who don't care about the gospel nor receive the gospel, they don't want to hear these things, nor they care about these things. Pero es también muy interesante notar las palabras que Pablo y Bernabé respondieron como respuesta a estos hombres. Les insistieron a que perseveraran en la gracia de Dios. Es muy interesante recordar las palabras del mismo Bernabé, hermanos, a los hermanos de la iglesia de Antioquía en el capítulo 11. Quiero hacer que encontremos la diferencia. La ciudad de Antioquía en el capítulo 11 no es esta misma ciudad de Antioquía de Pisidia del capítulo 13.
son dos diferentes ciudades. En esta ciudad de Antioquía, Bernabé, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Asimismo, aquí en el capítulo 43, Pablo y Bernabé instaron a los judíos y prosélitos interesados en escuchar más sobre la palabra de Dios a que perseveraran en la gracia de Dios. Pero la pregunta entonces surge, ¿qué es la gracia de Dios? But it is also very interesting to note the words of Paul and Barnabas gave in response to these men. They urged them to persevere in the grace of God. It is very interesting to remember the words of Barnabas himself to the brothers of the church of Antioch in chapter 11. Now I want to say that these are two different Antiochs, chapter 11 and chapter 13. When in that occasion, Barnabas, when he came and saw the grace of God, he rejoiced and encouraged all, so that with firm heart they would remain faithful to the Lord. Here also in verse 43, Paul and Barnabas urged the Jews and proselytes interested in hearing more about these things, which is the word of God, to persevere in the grace of God. But then the question arises, what is this grace of God? Esta gracia de Dios, hermanos, tiene el sentido de un don de bondad dado a una persona como regalo. Voy a decirlo una vez más. Esta gracia de Dios tiene el sentido de un don de bondad dado a una persona como regalo. En las palabras del mismo Pablo en Tito 2:11, escuchen lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. En otras palabras, esta gracia de Dios a la que exhortaron Pablo y Bernabé a los hermanos, a los hombres de la sinagoga en los labios de Pablo, lo que es la salvación para todos los hombres, a través de la predicación del evangelio. En otras palabras, la salvación, la palabra de Dios. Obviamente por el contexto de Tito 2:11, salvación para todos los hombres, se refiere a todos los que creen en el evangelio, no a los que no creen. Si no, literalmente estaríamos cayendo una vez más en universalismo, lo cual es un error. Now, this grace of God has the sense of a gift of goodness given to a person as a gift. I'm going to say it again. This grace of God spoken here has the sense of the understanding of a gift of goodness given to a person as a gift. In the words of Paul himself in Titus 2:11, listen to this. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. In other words, this grace of God that Paul and Barnabas exhorted the men of the synagogue is, in the lips of Paul himself, salvation to all people. Through the preaching of the gospel, obviously. Now, in context, this grace, salvation to all people is not to all people literally, but only to those who believe in the gospel, because then we will be falling into universalism, which is, of course, is an error. Después, hermanos, vemos el verso 42. En el verso 42, Lucas continúa con la narración de los hechos ocurridos. Como recordamos por la semana pasada, en el verso 41, estudiamos cómo Pablo advirtió a los hombres de la sinagoga, citando a Habacuc 1:5, para que recibieran el evangelio y que no lo rechazaran. Y al parecer aquí en el verso 42, algunos, aunque quiero decir no todos, de los hombres reunidos en la sinagoga, no solo recibieron el evangelio, sino que hicieron caso a la advertencia de Pablo citada en Habacuc 1:5. Now, if we go back to verse 42, in verse 42, Luke continues with the account of the events that took place in the synagogue of the Jews. And as we remember from last week in verse 41, we studied on how Paul warned the men of the synagogue, quoting Habakkuk 1:5. Apparently here in verse 42, some men, not all of them,
of the men assembled in the synagogue not only received the gospel of Jesus Christ, but they also heeded. They also paid attention to the admonition, to the warning of Paul quoted from Habakkuk 1:5. El pasaje dice, hermanos, en el verso 42, que la gente le rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Hay dos cosas importantes que hay que notar en este verso 42. Número uno, las palabras, la gente les rogaba. En otras palabras, las gentes les imploraban, les pedían con mucha seriedad que les hablaran, que les enseñaran la palabra de Dios. Esta palabra escrita que leemos aquí como rogaban, es la misma palabra, atención, es la misma palabra usada por Mateo en su evangelio, en el capítulo 8:31, donde leemos que los demonios le rogaban a Jesús que los dejara ir a la manada de cerdos cuando los echó fuera de los endemoniados gadarenos. En otras palabras, esta palabra tiene una connotación de ruego, de súplica. Enséñanos estas cosas. Con esta misma necesidad, con esta misma hambre, este mismo deseo, los hombres pedían, rogaban a Pablo y a Bernabé que les enseñaran más de lo que habían predicado en la sinagoga. Hermanos, la pregunta entonces surge, ¿cuántos de nosotros tenemos este deseo? ¿Cuántos de nosotros tenemos el deseo de seguir escuchando la palabra de Dios predicada? The passage says in verse 42, as they went out, the people begged that these things might be told them the next Sabbath. There are two things that are important to note in this verse 42. First is the words, the people begged. In other words, people were begging them. They asked the evangelists to seriously talk to them about these things, to teach them these things. Of course, the gospel. This word that we find here as begged is the same word used by Matthew in his gospel, chapter 8, verse 31, where the demons begged Jesus Christ to let them go to the herd of pigs when they were thrown out from the gathering guys. With the same need, with the same hunger, with the same desire, the men of the synagogue asked, they begged, they implored Paul and Barnabas to teach them more of the things that they had preached in the synagogue. And then the question arises once again, how many of us have the desire, the hunger to keep hearing the Word of God? La segunda cosa importante a notar, hermanos, son las palabras, les hablaron de estas cosas. En el verso 42 todavía. La gente reunida pidió que el día siguiente del día de reposo les hablaran estas cosas. Estas cosas de las que la gente pidió a los evangelistas que les hablaran es el mensaje central del discurso de Pablo en la sinagoga. Estas cosas es el evangelio de Jesucristo. Lo estudiamos en los últimos 4 sermones. Su encarnación, sus obras, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión para sentarse a la diestra del Padre. La gente de la sinagoga deseaba, necesitaba, quería aprender el mensaje. Claramente este hecho es uno de los beneficios de la predicación de Pablo en la sinagoga. The second important thing to note is the words, these things might be told them the next Sabbath day, or the next Sabbath. The assembled people, again, not all of them, but some of them, asked that on the next Sabbath, these things will be told to them. Now, these things that we read here, the people asked the evangelist to speak to them, is the central message of Paul's speech in the synagogue. These things is the gospel of Jesus Christ himself, his incarnation, his works, his crucifixion, his death, his burial, his resurrection, and his ascension to sit to the right hand of the Father. The people of the synagogue needed,
They wanted to learn this message. Clearly, this fact is one of the benefits of Paul preaching in the synagogue. Ahora, hermanos, el verso 44 arroja más luz sobre el tercer beneficio que se dio como resultado de la predicación de Pablo. De cualquier forma, es muy importante notar, como acabamos de leer en el verso 42, tanto como aquí en el verso 44, sucesivamente, que se hace mención a las palabras el día siguiente de reposo. Lo encontramos en los dos versos. Otra cosa que debemos notar es que en estos tres versículos, 42, 43 y 44 sucesivamente, también se hace mención de varias cosas. Número 1, de la gente. Número 2, de los judíos. Número 3, de los prosélitos. Y número 4, Lucas dice casi toda la ciudad. Esto significa que la gente, los judíos, prosélitos y casi toda la ciudad que leemos en estos tres versículos, pidieron que se les hablara en el día siguiente de reposo, escritos en el verso 42 y 44, no porque como gentiles pudieran reunirse en la sinagoga en el día de reposo, sino porque en el día de reposo que pertenecía a los judíos, ese era el único momento que ellos podían escuchar el evangelio otra vez. Now, verse 44 sheds more light on the third benefit that comes as a result of Paul's sermon. In any case, it is very important to note, as we have just read in verse 42, as well as here in verse 44, in both of these passages, notice the mention of the words the next Sabbath. Another thing that we should note is that in these three verses, 42, 43, and 44, the mention the mention of these words is also made in all three of them. Number 1, the people. Number 2, the Jews. Number 3, the proselytes. And number 4, almost the whole city. This means then that the people, the Jews, the proselytes, and almost the whole city, we read in these three verses, asked to be taught these things, which we already established is the gospel, on the next Sabbath, written in verse 42 and 44. Now, they didn't ask this because as Gentiles they could gather together on the Sabbath day and listen to the Word of God. What happens is that they asked to be taught on the Sabbath because they knew that on the synagogue is the only place that they could hear the preaching of the gospel, just like they have a little bit ago. Y este es precisamente, hermanos, el tercer beneficio que encontramos en estos primeros 6 versículos en nuestra predicación el día de hoy. Aquellos quienes escucharon la exposición del evangelio por los labios de Pablo en la sinagoga, actuaron como evangelistas ellos mismos, lo más probable comunicando a sus familiares y amigos y a casi toda la ciudad que Pablo y Bernabé iban a estar predicando el mensaje de Jesucristo y este crucificado en la sinagoga de los judíos una vez más. This is precisely the third benefit we find in these 6 verses in the sermon today. Those who heard the exposition of the gospel through the lips of Paul in the synagogue acted as some kind of evangelists themselves, communicating, talking to the people, most likely to their friends and family, almost to the whole city. That Paul and Barnabas were going to be preaching the message of Jesus Christ and this crucified in the synagogue of the Jews one more time. No cabe duda, hermanos, que todas las personas presentes, como dice este pasaje, casi toda la ciudad, usando el mismo lenguaje de Lucas, estaban ahí por verdadero interés. Algunos de ellos probablemente estaban siguiendo el tumulto, siguiendo a la gente por curiosidad. Algunos otros probablemente estaban ahí para criticar a los expositores bíblicos. Otros estaban ahí sin duda alguna porque había entre ellos de veras necesidad de aprender y escuchar la gracia y misericordia de Dios a través del evangelio. Hermanos, qué bendiciones para aquellos quienes escuchan el evangelio de Jesucristo y lo reciben por medio de arrepentimiento y fe.
pero también qué maldición y condenación para aquellos quienes escuchan el Evangelio y hacen caso omiso, o peor aún, lo rechazan sin saber las consecuencias de ello. There is no doubt that all the people present at the gathering on the Sabbath day, almost the whole city, borrowing the language of Luke, were there for real interest. In other words, some of them probably were following the people out of curiosity. What's going on here? Why is all these people gathered together? Let's see. Some others were there probably to criticize the Bible expositors. But there is no doubt in my mind that some of them among them were truly present, wanting to hear the truth of the grace and mercy of God presented in the gospel. Brothers and sisters, what a blessing it is for those who hear the gospel of Jesus Christ and receive it through faith and repentance. But also what a curse and condemnation for those who listen to the gospel and ignore it, or even worse, reject it without knowing the consequences of it. La predicación de Pablo en la sinagoga no solo llevó a algunos hombres a estar ansiosos e interesados de escuchar más sobre el Evangelio, hermanos, también trajo condenación a aquellos quienes lo rechazaron. Y este fue el caso de los judíos en el verso 45. Su reacción no se hizo esperar al ver casi toda la ciudad reunida a escuchar lo que Pablo y Bernabé iban a decir. Pero hay 3 errores que los judíos cometieron escritos en el verso 45, hermanos. As I mentioned before, Paul's preaching in the synagogue not only led some men to be anxious and interested to hear more about the gospel, but it also brought condemnation to those who rejected it. And this was the case with some of the Jewish people in verse 45. The reaction did not wait. They saw almost the whole city gathered together to hear what Paul and Barnabas were going to say. And they made 3 huge mistakes written in verse 45. La primera de sus reacciones al ver a la muchedumbre reunida fue que se llenaron de celo. Esta experiencia de los judíos aquí en el verso 45 es como aquella del sumo sacerdote que leemos aquí mismo en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 17, donde al ver que por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, se llenaron de celo. Celo no por la palabra de Dios ni su verdad, sino al ver que casi toda la ciudad, especialmente los gentiles, esto los llenó más de celo. Al ver que los gentiles estuvieran ahí reunidos para escuchar a los hombres quienes hacía solamente 7 días atrás les habían expuesto todas las escrituras y les habían demostrado la necesidad de fe y arrepentimiento en el Mesías para poder ser perdonados de sus pecados y ser justificados delante de Dios. The first of their mistakes is when they saw the assembled crowd, they were filled with jealousy. This experience of the Jews here in the verse 45 is like the one of the high priest we read in Acts 5:17, where in that occasion he saw the many signs and wonders done by the hands of the apostles, and he was filled with jealousy. They, the Jews, here in verse 45, were jealous, not of the truth of the word of God, no. They were jealous of seeing that almost the entire city, especially the Gentiles, that was their jealousy. Seeing the Gentiles gathered together to hear 2 men who had expounded all the scriptures to them, the Jews, only 7 days before, and demonstrated the need of faith and repentance in the Messiah, Jesus Christ, to be forgiven of their sins and to be justified before God. El segundo error, blasfemaron. Esta palabra blasfemar aquí en el verso 45 puede referirse a injuriar o insultar a un ser humano. Pero más a menudo se refiere a blasfemar contra Dios, inclusive cuando Dios no está especificado, y este es el caso.
En otras palabras, los judíos insultaron a los hombres enviados por Jesucristo para la predicación de la palabra. Maldijeron la palabra de Dios y sobre todo vituperaron a Dios mismo. The second error, they reviled Paul. This word revile is the same as blaspheme here in verse 45. And he can refer to reviling a human being, but more often refers to blaspheming against God. Listen to this, even when God is not even specified. And this was the case in this passage. In other words, the Jews insulted not only to the men sent by Jesus Christ himself for the preaching of the gospel, but also cursed the word of God, and above all, they blasphemed God himself. El tercer error de los judíos escrito en el verso 45 es que contradijeron lo que Pablo decía. Los judíos opusieron a las palabras pronunciadas por Pablo. Hablaron en contra no solo de él, sino lo que es peor, hablaron en contra de la santa palabra de Dios. Esto fue precisamente lo que les impulsó a blasfemar a Dios. Quisieron contradecir la verdad del evangelio con sus propias ideas. Quisieron contradecir las palabras de Pablo. Quisieron contradecir a Dios mismo y al no poder hacerlo, blasfemaron en contra de sus apóstoles, su palabra y Jesucristo mismo. Qué horrible condenación para aquellos quienes rechazan el evangelio, la palabra de Dios y lo que es peor, aún Cristo mismo. Juan Calvino, hermanos, en su comentario a este pasaje dice al mismo tiempo que lanza una advertencia, dice las palabras: por lo tanto, debemos tomar tanto más atención cuando, como la verdad de Dios está claramente puesta delante de nosotros, no sea que si nos dejamos llevar con el deseo de hablar en contra de ella, caemos inmediatamente en ese barranco. The third mistake of the Jews, reading in verse 45, that they contradicted what Paul was saying. The Jews opposed to the words spoken by Paul. They spoke against not only him, but worse, they spoke against the holy word of God. This was precisely what prompted them to blaspheme God. They wanted to contradict the truth of the gospel. They wanted to contradict Paul's words. They wanted to contradict God himself, and because they could not do it, they ended up blaspheming against his apostles, his word, and Jesus Christ himself. What a terrible condemnation for those who reject the gospel, those who reject the word of God, and even worse, those who reject Christ himself. John Calvin, in his commentary to this passage, says that at the same time he gives a warning, and this is what he says, quote, "Wherefore we must take so much the more heed when as the truth of God is plainly set before us, lest if we be carried away with the desire to speak against it, we fall straight away into that steep down." End quote. La respuesta de Pablo y Bernabé a la reacción de los judíos no solo fue una verdad absoluta, hermanos, sino también una pronunciación de una sentencia. Casi toda la ciudad se había reunido para escuchar a Pablo y a Bernabé, y los judíos celosos de estos hechos hablaron en contra de lo que Pablo decía y blasfemaron no solamente a él, la palabra de Dios, y aún peor a Dios mismo, sin temor a aquellos quienes estaban presentes en ese lugar. Pero Pablo y Bernabé, aún con más valor, dijeron a los judíos en el verso 46, era necesario que la palabra de Dios fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y nos juzgan y no se juzgan dignos de vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Hay 4 cosas muy importantes que quiero que veamos en este verso 46, hermanos. The response of Paul and Barnabas to the reaction of the Jews was not only an absolute truth, but also was the pronouncement of a sentence. Almost the whole city had gathered together to hear Paul and Barnabas, and the Jews, jealous of these facts, spoke against what Paul said
and blaspheme not only him, the word of God, but even worse, God himself, without fear of those who were present. But listen to this. Paul and Barnabas even more boldly answered to the Jews and said it was necessary that the word of God, in verse 46, it was necessary that the word of God be spoken first to you. Since you thrust this aside and judge yourselves unworthy of eternal life, behold, we are turning to the Gentiles. And there are four things that I want us to pay attention here in verse 46. La primera de ellas, hermanos, es las primeras palabras de Pablo cuando dijo, era necesario. Es como si hubiera una necesidad o una obligación. En otras palabras, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a los judíos. ¿Por qué? Tres razones. Número uno, Cristo fue prometido a los patriarcas israelitas. Número dos, Cristo mismo predicó esta verdad en Mateo 15:24. Y número tres, porque Cristo mismo ordenó a sus discípulos que predicaran solamente a los judíos, como está escrito en Mateo 10:5 y 6. Hay algo importante que quiero que notemos en este pasaje, es que el rechazo de Israel no tomó a Dios por sorpresa. Es necesario que entendamos y sepamos eso. Dios, en su eterno plan y sabiduría, sabía que esto iba a suceder porque Él mismo lo predestinó, y de esta forma salvó a todos aquellos quien Él antes de tiempo había predestinado para salvación. The first of these points is Paul's first words when he said it was necessary. It is as if there was an obligation, a need to fulfill this thing. In other words, it was necessary for the word of God to first be preached to the Jews because three reasons. Number one, Christ was promised to the Israel patriarchs. Number two, Christ himself preached this truth in Matthew 15:24. And number three, because Christ himself commanded his disciples to preach only to the Jews, as it is written in Matthew 10:5-6. Now, there is one thing that I want us to know here, is that the rejection of the Jews, it was not a surprise to God. God, in his eternal and sovereign plan, predestined that this was going to happen. In this way, God himself brought salvation to those whom he elected and predestined before the creation of the world. La segunda cosa es que la palabra de Dios les fue predicada primeramente a ustedes. En las palabras de Lucas, aquí en el capítulo 13, versos 5 y 14, Pablo y Bernabé, al llegar a las ciudades de Salamina y Antioquía sucesivamente, se dirigieron primeramente a las sinagogas de los judíos. El apóstol Pablo habló de esto también en el capítulo 3, verso 26, Pedro, aquí en Hechos, cuando dijo: para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado a que los bendiga. El mismo Pablo pronunció esta verdad en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, cuando dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Pablo dice al judío primeramente y después al griego, o también al griego, dicen otras versiones. The second thing to note in this verse 46 is that the word of God be spoken first to you, as we read in the passage. In Luke's words, here in chapter 13, verses 5 and 14, Paul and Barnabas, on reaching the cities of Salamis and Antioch, addressed first the synagogue of the Jews. The Apostle Peter speaks of this also in chapter 3, verse 26 here in the book of Acts, when he said, God, having raised up his servant, sent him to you first, he says, to bless you by turning every one of you from your wickedness. Paul himself pronounced this truth in his letter to the Romans, chapter 1, verse 16, when he said, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek.
La tercera cosa a notar en el verso 46 es que los judíos la rechazaron y no se consideraron dignos de la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo mismo declaró esta verdad en Mateo capítulo 21, verso 43, en la parábola de los labradores malvados. Jesús dijo: pero les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y les será dado una nación que produzca los frutos del reino. Más aún, el mismo Jesucristo volvió a repetirlo en Mateo 22, verso 8, en la parábola del banquete de bodas, cuando luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero todos los que fueron invitados no eran dignos. The third important thing is that the Jews rejected the word and did not consider themselves worthy of eternal life. Our Lord Jesus Christ himself declared this truth in Matthew 21:43 in the parable of the tenants, where he said the words, "Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits." He continued and he repeated this same truth in Matthew 22:8 with the words, in the parable of the wedding fast, he said to his servants, "The wedding feast is ready, but those invited were not worthy." Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dio estos dos discursos 2 o 3 días antes de su muerte, y en ellos claramente expresa las consecuencias de la desobediencia, rechazo y consecuencia en contra de los judíos. Aquí en el verso 46, esto está sucediendo en este preciso momento. Los judíos estaban celosos de los gentiles, contradijeron lo que Pablo decía, y lo peor de las cosas, blasfemaron la palabra de Dios y a Dios mismo con sus acciones y palabras. Y con estos hechos que hicieron, se hizo evidente su rechazo y por consiguiente se convirtieron en no dignos de la vida eterna. En pocas palabras, las acciones tienen consecuencias. Our Lord Jesus Christ gave these 2 sermons 2 or 3 days before his death, and in them he clearly expresses the consequences of disobedience and rejection against the Jews. Here in verse 46, this very thing is happening at this very moment. The Jews were jealous of the Gentiles. They contradicted what Paul was speaking, and the worst of all things, they blasphemed the word of God and Christ himself. And with their actions and their words and with these facts, the rejection became evident, and consequently they became unworthy of eternal life. Just in a few words, actions have consequences. La cuarta y última cosa, hermanos, importante anotar aquí en el verso 46, es la sentencia pronunciada por Pablo. Así que ahora nos volvemos a los gentiles. Déjenme ilustrar esto en una historia, hermanos. Escuchen esta historia. Había una disputa entre las familias de los hermanos por la herencia de su padre, quien aún vivía. Las dos familias, aunque desobedecían a su padre en todo, trataban de agradarle nada más por motivos de la herencia. Al parecer, uno de los hijos parecía ser el favorito del padre, quien creció con su favor desde su niñez. Este estaba tan seguro de que su padre le daría toda la herencia, dado el buen trato que siempre tuvo con él, que lo trataba tan mal al padre sin ningún remordimiento. Pero la gran sorpresa se dio en el momento de la lectura del testamento. La herencia fue dada a aquel hijo, quien el padre parecía haber rechazado desde la infancia. La reacción de la familia de aquel hijo, quien parecía ser el favorito, fue de tanto odio que quisieron matar a la familia de su hermano. Pero su ira los llevó a tanta perdición que terminaron por condenarse a ellos mismos como consecuencia de su rechazo y de su ira. De igual manera, hermanos, que esta historia, los judíos, quienes parecían ser los favorecidos por Dios, perdieron por motivos de desobediencia y de rechazo las bendiciones del Evangelio y la vida eterna. Pablo ahora se volvió a los gentiles. Tal y como en la historia que acabamos de leer, la herencia para el hijo que parecía ser el menos que amaba es el beneficiario. Pero el rechazo del Evangelio les costó que la herencia de vida eterna ahora fuera para aquellos que no eran dignos de ella.
The fourth and last thing important to note in verse 46 is that the sentence pronounced by Paul with the words, "So now we turn to the Gentiles." Let me illustrate this truth in a story. Hear this story. There was a dispute between the families of two brothers for the inheritance of their father who was still alive. The two families, although they disobeyed their father in everything, they tried to please him only with motives of their inheritance. Apparently, one of the sons seems to be the favorite of the father, who grew up with his favor from his childhood. This one was so sure that his father would give him all the inheritance given to the good treatment that he always had in his childhood, and he treated the father so badly without any remorse. But the great surprise came at the time of the reading of the will. The inheritance was given to the son whom the father seemed to have rejected since childhood. The reaction of the family of the son who seemed to be the favorite was so much hatred that they wanted even to kill his brother's family. But their anger led them to such perdition that they ended up condemning themselves as a result of their rejection and anger. And just as in the story, the Jews who seemed to be favored by God lost on account of disobedience and rejection of the blessings of the gospel and eternal life, Paul now turned to the Gentiles. As in the story I just read to you, the inheritance was for the son who apparently seemed to be the less loved. But the rejection of the gospel caused them the inheritance of eternal life, not for those who are not worthy of it. Y el verso 47, hermanos, es una aplicación de las palabras pronunciadas por Pablo en el versículo anterior. Al final del verso 46 leímos que Pablo dijo, ahora sí nos volvemos a los gentiles. Es entonces aquí en el verso 47, Pablo hace uso de Isaías 49:6 para confirmar cuál es la razón por las que se van a predicar el evangelio a los gentiles, y esto es porque, dice la palabra, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Now, verse 47 is an application of the words spoken by Paul in the previous verse 46. At the end of verse 46, we read that Paul said, so now we turn to the Gentiles. It is then that here in verse 47, Paul uses Isaiah 49:6 to confirm why is the reason he's going to preach the gospel to the Gentiles. And this is because the prophet says, I have made you a light for the Gentiles, so you may bring salvation to the ends of the earth. Este pasaje, hermanos, de Isaías 49:6 tiene tres interpretaciones. Número uno, esta profecía se aplica a Israel. Esto se hace más claro cuando leemos ahí mismo el capítulo 49, verso 3. Número dos, esta profecía se interpreta a Cristo, sobre todo a la luz del Evangelio predicada en Lucas capítulo 2, versos 29 al 32. Y número 3, esta profecía se aplica a Pablo en este momento en Hechos capítulo 13, verso 47. Y para que quede mejor explicado la interpretación, hermanos, escuchemos lo de las palabras de Juan Calvino en su comentario a este pasaje. Esto es lo que dice Calvino. Por tanto, toda la sustancia de nuestra salvación está en la persona de Cristo. Pero en la medida en el que Él obra por sus ministros, renunciando o pasando a ellos su oficio, el oficio de Cristo, imparte también con ellos sus títulos. De este tipo es la predicación del Evangelio. Solo Él, Cristo, fue designado por el Padre para ser nuestro Maestro, pero ha puesto en su lugar pastores y doctores que hablan como de su boca, de modo que la autoridad permanece eternamente a Él y sin embargo es escuchado en sus ministros. Por lo tanto, Pablo aplica apropiadamente el testimonio de Isaías, donde Jesús entregó la predicación del Evangelio por los labios de Pablo.
Now, this passage of quoted by Paul here in verse 47 from Isaiah 49:6 has three basic interpretations. Number one, this prophecy applies to the people of Israel. This becomes clearer when we read verse 3 in the same chapter 49. Number two, this prophecy is interpreted to Christ, especially in light of the Gospel of Luke, chapter 2, verse 29 to 32. And number three, this prophecy applies to Paul at this time in Acts 13:47. And to better understand this text, let us read the interpretation of John Calvin in his commentary to this passage. Quote, "Therefore, the whole substance of our salvation is in Christ's person. But inasmuch as he worked by his ministers, by resigning to them his office, he also impart with or to them his titles. Of this sort is the preaching of the gospel. He, Jesus, alone was appointed by the Father to be our teacher." Listen to this. "But he has put in his place pastors and doctors who speak, as it were, out of his mouth," Jesus' mouth, "so that the authority remain wholly to him, and he is nevertheless heard in his ministers." Therefore, Paul applied to himself the testimony of Isaiah 49:6, where he entreated the preaching of the gospel to the apostles. End quote. Hermanos, los hechos que hemos estudiado esta tarde, sin duda alguna, nos dieron mucha información acerca de los hechos ocurridos después de que la reunión de la sinagoga tuvo su fin. Pablo y Bernabé se encontraron con dos tipos de personas en la sinagoga. Un grupo fueron aquellos quienes recibieron el evangelio con gusto y desearon saber más sobre la palabra de Dios. El otro grupo fue el de los hombres quienes rechazaron el evangelio, pero no solo eso, sino que contradijeron lo que Pablo estaba enseñando y hasta blasfemaron en contra de Dios, dado a la ira y pecado de sus corazones. Dear brethren, the facts we have studied this afternoon undoubtedly gave us much information about the events that occurred after the meeting in the synagogue. Paul and Barnabas met two types of people in this synagogue. One group was those who received the gospel with gladness and wanted to know more about the Word of God. The second group was that of the men who rejected the gospel, but not only that, they also contradicted what Paul was teaching, and even blasphemed against God, given to their anger and the sin of their hearts. Es por eso, hermanos, que esta tarde les pido y les exhorto que aprendamos del apóstol Pablo y de Bernabé. Estos hombres se enfrentaron con las bendiciones de ver a aquellos quienes recibieron el evangelio, pero también se enfrentaron al conflicto con aquellos que lo rechazaron. Mis amados hermanos, es mi responsabilidad advertirles, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes e inocentes como las palomas. Cuando vayan allá fuera de estas cuatro paredes, hermanos, se encontrarán con aquellos quienes no solamente rechazan el evangelio, sino que también los rechazarán a ustedes. Pero tengan confianza, porque el Señor, así como se va a encontrar con aquellos quienes rechazan el evangelio, así también, hermanos, con la gracia de Dios y mediante su voluntad, se van a encontrar con aquellos quienes sí recibirán el evangelio. It is for this reason, brothers and sisters, that this afternoon I ask you and I exhort you to learn from the Apostle Paul and Barnabas. Those men who faced the blessings of seeing those who received the gospel, but also faced the conflicts with those who rejected it. My beloved brethren, it is my responsibility to warn you, as our Lord Jesus Christ did with these words. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Therefore be wise as serpents and innocent as doves.
Brothers and sisters, when you go outside of these four walls, you will meet those who will not only reject the gospel, but will also reject you. But trust in the Lord, because just as you will meet those who reject the gospel, so also with the grace of God and through His will, you will meet those who will receive the gospel. Amados hermanos, por favor, prediquen el Evangelio de Jesucristo. Y recuerden que cada vez que predican el Evangelio, el poder del Espíritu Santo, la autoridad de la Santa Palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo está con ustedes, tal como Él mismo lo prometió. Hermanos, tengan valor, prediquen el Evangelio, pidan valor y sabiduría a Dios y sigan adelante con Cristo para la gloria del Padre mediante la predicación del Evangelio. Amén. Dear brothers and sisters, please preach the gospel of Jesus Christ. Please remember that every time you preach the gospel, the power of the Holy Spirit, the authority of the Holy Word of God, and the Lord Jesus Christ is with you as He Himself promised. Dear brethren, have courage. Preach the gospel. Ask God for boldness and wisdom and move forward with Christ for the glory of the Father through the preaching of the gospel. Amén. Vamos a hacer entonces, hermanos, nuestra oración de aplicación. Now let us do our prayer of application. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Heavenly Father, we come to your presence once again. And we are thankful, Lord, for your word. We are thankful for your Holy Spirit. We are thankful for your Son, Jesus Christ. And Father, as we just heard your word being preached to the brethren, Father, I pray once again that you speak to your people. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que tú les des valor, les des poder, les des sabiduría para que puedan salir y predicar el santo evangelio de tu Hijo Jesucristo. Señor, no necesitamos ser sabios, no necesitamos nada, Señor, para poder predicar tu evangelio. Señor, danos valor, danos sabiduría, danos poder y ayúdanos a entender que la autoridad de tu palabra, tu Hijo Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu está con nosotros para la gloria del Padre. Amén.